¿Cómo es posible que hayamos alcanzado un nivel de conectividad que hace 20 años era solo ciencia ficción y que pasamos en unos años de llamada a mensaje de texto a videollamada y que podemos conectarnos con alguien al otro lado del mundo y verle la cara con el toque de un botón, pero la humanidad se siente cada vez más sola? Durante cada año que yo estuve vivo, los niveles de ansiedad y depresión promedio en los diferentes países fueron en aumento y batieron récords año tras año. Para entender cómo esto pasa y para entender cómo solucionarlo, entendamos cómo es el mecanismo normal que surge y que hace que la gente sufra estos síntomas. En primer lugar, vos tenés algún síntoma, alguna sensación emocional que empieza a crecer a lo largo del tiempo. Ese crecimiento originalmente es un crecimiento al que yo no le doy mayor importancia y continúo con mi vida cotidiana. A medida que los síntomas aumentan, en algún momento determinado te ves forzado a tener una consulta, ya sea con un psiquiatra o con quien sea, y recibís una explicación parecida a esto, que es: algunas personas tienen una predisposición mayor que otra a generar genéticamente o por factores medioambientales una disminución de serotonina y dopamina, que son los dos neurotransmisores que están más relacionados con la depresión y con alteraciones del estado del ánimo. Entonces la solución que vas a obtener en ese momento probablemente sea algo como: toma esta medicación, que esta medicación va a hacer que aumenten esos niveles de este desbalance bioquímico que tenés en tu cuerpo y te vas a sentir correctamente. Esto no es equivocado, pero es una sobresimplificación de lo que pasa realmente en tu organismo y de las razones por las cuales sentimos lo que nosotros sentimos. Si esto es una sobresimplificación, ¿cuál es la explicación real de por qué yo tengo desbalances bioquímicos en mi organismo? En primer lugar, toda producción, y esto no solamente vale para ansiedad o para depresión, vale también para un desequilibrio tiroideo o para cualquier otro tipo de alteración en la que normalmente vos tengas un desbalance en exceso o en déficit de una sustancia en tu organismo. Para producirla correctamente vos necesitas tres cosas. Esas tres cosas van a ser una buena cantidad de materia prima. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la serotonina, que es el ejemplo más famoso con respecto a la depresión, que yo puedo consumir la materia prima de la serotonina facilitando un aumento de la producción en mi organismo, porque si tengo una buena cantidad de materia prima, no voy a tener un problema de escasez para producir esa sustancia. ¿Cuál es la materia prima de la serotonina? Un aminoácido que se llama triptofano. Y yo puedo hacer algo tan simple como tomar suplementos de 1000 miligramos de triptofano diariamente, que son suplementos nutricionales, no tienen efectos adversos porque no son un fármaco y tienen un nivel de efectividad bastante bueno comparativamente con tomar un medicamento antidepresivo. El segundo factor que va a ser crucial en la producción de una sustancia va a ser que tu cuerpo pueda absorber las sustancias necesarias como corresponda. Y acá es donde entra en juego la flora intestinal y donde entra en juego el suplemento que recomendaba la vez pasada. Si no pudiste ver el video con respecto a los suplementos, te dejo el link acá arriba, que es el suplemento de probióticos. Los probióticos son bacterias que vas a consumir y que tu organismo va a aprovechar porque son bacterias que funcionan en simbiosis con vos. Simbiosis quiere decir que los dos salen beneficiados por esta relación. La flora bacteriana correcta en tu cuerpo en general se ve alterada por la mala dieta que nosotros tenemos hoy en día. Esto lleva a que la disminución de absorción de muchas sustancias se dé lugar y a que muchas bacterias, por ejemplo, que normalmente no tenemos en nuestro organismo, pero que podemos consumir en forma de probióticos, como un tipo de Bifidobacterium, estén asociadas a un aumento de la serotonina en sangre por su consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un resultado de un aumento de la serotonina tomando probióticos que incluyan este tipo de Bifidobacterium, tan elevado en su mejoría sintomática con respecto a la depresión, como la toma de escitalopram, que es un medicamento antidepresivo bastante común. Esto quiere decir que yo tengo soluciones alternativas y que no tengo que caer sí o sí en el uso de antidepresivos, que no significa que sean el monstruo y tenga que evitarlos a toda costa, sí significa que yo tengo que hacer todo lo que mi cuerpo necesita de manera funcional, para funcionar correctamente, valga la redundancia, y así poder resolver un conflicto por sí mismo, el organismo, porque tiene todas las sustancias que necesita y no se ve obstaculizado para la producción. La tercer parte crucial que nosotros tenemos que cumplir en nuestro organismo para poder producir la sustancia que necesitamos es no tener mecanismos que obstaculicen esta producción en el momento en el que nosotros queremos hacerla.
¿Cuál va a ser el mecanismo más importante que obstaculice la producción? Tener valores muy elevados de cortisol en sangre. El cortisol es la hormona del estrés. En breves periodos de tiempo tenerlo aumentado es algo positivo. Si no sabes por qué, te dejo el link para el video de Wim Hof y que entiendas cómo un método puede mejorar tu nivel de inflamación, que ya vas a entender que es crucial para enfermedades como la depresión o trastornos de ansiedad, y que juega un rol central sobre todo en la inflamación que tiene que ver con el tejido cerebral. Entonces, ¿cuáles son las 6 soluciones que yo puedo llevar a cabo fácil para resolver síntomas de depresión y de ansiedad? Vamos por partes. La primera de ellas es el consumo de omega 3. Omega 3 es una sustancia esencial para el buen funcionamiento cerebral, es un ácido graso esencial. Todos los nutrientes esenciales son esenciales porque tu cuerpo no puede producirlos. Esto significa que si vos no los consumís en tu dieta o en forma de suplementos, tu cuerpo no va a poder realizar las tareas que normalmente necesitaría hacer si pudiera tener esas sustancias. ¿Cuánto omega 3 tenés que tomar en este tipo de situaciones? Bueno, lo recomendable en general es entre 1000 miligramos y 2000 miligramos de omega 3, sobre todo rico en un subtipo de omega 3 al que llamamos EPA. La segunda solución tiene que ver con la exposición a luz solar. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces en nuestra vida cotidiana, más en nuestra vida moderna, cambiamos ciertos hábitos que hacíamos con respecto a nuestros antepasados y que dieron lugar a que estos factores como la ansiedad, la depresión y otros tipos de enfermedades estén en aumento mientras más nos alejamos de las cosas para las cuales fuimos evolucionando a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estábamos hechos para funcionar estando en el exterior y pasamos en el exterior probablemente al sol menos de una hora, menos de media hora por día en nuestra vida cotidiana, y eso obviamente tiene un costo. Tiene un costo en forma de una desregulación de nuestro ciclo hormonal y tiene una desregulación también de los niveles de energía y del ciclo que se llama circadiano, que es el ciclo que regula el sueño y la vigilia, es decir, cuándo me siento muy despierto y cuándo me voy a dormir. Si pensás en sol, obviamente vas a pensar en vitamina D y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que tienen síntomas de depresión o de ansiedad notan una enorme mejoría cuando corrigen su déficit de vitamina D, y esto es lógico de entender si viste el video de los suplementos o si entendés, por ejemplo, que el hombre en el Paleolítico consumía 4000 unidades de vitamina D por día y hoy consume 200. No hace falta que entiendas nada de medicina para darte cuenta de que ahora estamos consumiendo 20 veces menos de esa sustancia. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con la efectividad de esa sustancia en nuestro sistema nervioso central va a sufrir porque no tenés cantidad suficiente de vitamina D. El tercer factor crucial es el sueño. ¿Por qué te digo sueño y cuál es la importancia del sueño? No se trata de que vos acá pases a dormir 8 o 10 horas por día, se trata de que vos aumentes la calidad del sueño. De hecho, si vos mejorás la calidad del sueño, aunque duermas 5 horas por noche, vas a lograr una mejoría sintomática incluso sin aumentar la cantidad de horas, que siempre va a ser recomendable, pero yo siempre trato de atenerme al hecho de que nosotros vivimos en una realidad y tenemos que arreglárnoslas con las herramientas que tenemos. El cuarto elemento que podés utilizar a tu favor para mejorar los síntomas de depresión es cualquier tipo de entrenamiento, sobre todo entrenamiento cerebral y neurológico, para evitar lo que se llama la rumiación. Uno de los factores más importantes que estimulan los síntomas de depresión y ansiedad es la rumiación del pensamiento. Rumiación quiere decir cuando yo estoy pensando en algo malo y no me lo puedo sacar de la cabeza y le doy vueltas continuamente a este tema sin dejar de pensar en el tema y sin poder mudar mi foco mental de atención a otra temática. La manera más fácil de solucionar esto es en primer lugar entender que nuestra percepción sensorial, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olemos, lo que nosotros tocamos, son impulsos eléctricos que van a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro construye la realidad en la que estamos viviendo a partir de esos impulsos eléctricos. Vivís, para ponerlo en ejemplo claro y simple de entender, vivís en una realidad simulada que está generando tu cerebro constantemente a partir de los impulsos externos que tiene. Lo más importante es que estos impulsos externos no dicen si es algo bueno o malo lo que estás viendo o lo que estás escuchando. Nuestro cerebro decide eso. La decisión más importante que una persona va a tomar es si vive en un universo hostil o amigable, ya que no existe una evidencia empírica de una cosa o la otra.
Entonces, la decisión que vos tomes de la interpretación que vas a hacer va a definir qué áreas de tu cerebro se van a ir desarrollando y vos te vas a volver cada vez más hábil en esto. ¿Qué quiere decir? Que alguien que lleva 20 años deprimido es obviamente más hábil en ser depresivo que alguien que lleva 6 meses, de la misma manera que alguien que lleva 20 años practicando jugar al tenis juega mejor al tenis que alguien que acaba de empezar. ¿Por qué? Porque tu cerebro se adapta a estas actividades que vos le estás pidiendo constantemente. Entonces el truco para dejar de hacer rumiación y dejar de pensar en algo en lo que yo no quiero pensar constantemente va a tener que ver con que vos logres cambiar tu foco de atención. ¿Cómo se cambia el foco de atención? Bueno, es bastante simple, lo cual no significa que sea fácil. Para no robarte tiempo ahora, te voy a dejar las técnicas acá arriba para que puedas entender cómo aplicarlas en tu vida cotidiana y cuáles son los 3 pasos que vos necesitas tener en cuenta para cambiar este foco de atención que en general nos hace sufrir innecesariamente. El último punto es el que a mi modo de ver más importancia y más efecto va a tener en generar una mejoría de los síntomas de depresión y ansiedad. Y tiene que ver con la interacción social. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros venimos cientos de miles de años evolucionando para funcionar como animales que viven en comunidad. Y rompemos ese esquema de la comunidad modificando hábitos que veníamos teniendo desde hace cientos de miles de años. ¿Por qué? ¿Y por qué nos sentimos mal por hacerlo? Esto es muy simple. Si entendiste lo que dije al principio con respecto a la conectividad, te vas a dar cuenta de que somos la sociedad que más sola se siente desde que nosotros tenemos registro de los niveles de alteraciones emocionales que existen. Si podemos entender que generar más aislamiento agrava nuestros síntomas, hay una razón fisiológica por la que esto es así. Cuando tus antepasados vivían en tribus y eran echados de la tribu y separados de la tribu, tenían ansiedad y depresión por muy buenas razones, que era probablemente ser exiliado de la tribu significaba muerte porque no ibas a tener con quién cooperar para buscar recursos, para sobrevivir. Este es un factor que queda funcionando en nuestro cerebro de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Llevamos cientos de miles de años evolucionando siguiendo esta lógica, entonces es probable que hoy estemos pagando el precio de no respetar estos mismos parámetros para los cuales evolucionamos. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, hay cientos de proyectos en este momento de investigación tratando este tema específico sobre la ansiedad y la depresión, uno de los cuales en Noruega mostró el doble de efectividad que el tratamiento antidepresivo clásico, simplemente generando en personas depresivas una actividad grupal en la que generasen interacción y que diese como resultado un vínculo y un sentido de pertenencia a un grupo con distintas personas. Estamos hablando de hacer algo extremadamente simple, como hacer una actividad grupal, jardinería, fotografía, lo que quieras, generando un vínculo con las personas que tenés alrededor, recuperando ese sentido de conectividad y de pertenencia que vos originalmente estás hecho para generar y para tener, y que perdimos por una cuestión que tiene que ver con nuestros valores morales, con nuestra realidad práctica del día a día actual y otros ejemplos. Como bonus, es importante, más allá de estas 6 maneras de mejorar los síntomas de depresión y ansiedad, que a mi modo de ver van a ser mucho más efectivos que un tratamiento convencional, sobre todo si usas todos a la vez, que existe otro factor que es crucial en los síntomas mentales como depresión y otros síntomas también, que es la inflamación. ¿Por qué? Porque vos le inyectás, por ejemplo, a ratones sustancias proinflamatorias y estos ratones, además de generar los síntomas característicos de la inflamación, sea donde sea que se hayan inyectado, genera síntomas muy similares a los síntomas que nosotros experimentamos en la depresión. Entonces, a partir de acá empezamos a entender algo que ya es tan reconocido en el mundo científico que se llama depresión inducida por lipopolisacáridos. Esta inducción es inyectarle justamente lipopolisacáridos, que son unas sustancias proinflamatorias, a diferentes ratones o animales de laboratorio y que generan síntomas iguales a la depresión. Si nosotros sabemos que esto es así, es fácil entender que probablemente si vos estás lleno de inflamación, tengas síntomas mentales y te sientas peor de lo que vos querrías sentirte. Entonces la conducta lógica, ¿cuál va a ser ahora? Hacer todo lo posible en tu organismo para lograr generar una desinflamación, tanto desde el punto de vista alimenticio como desde el punto de vista de la exposición al frío y del uso del método Wim Hof, por ejemplo,
para desinflamación rápida a través de la exposición al frío y el ejercicio respiratorio, y cualquier otro método que vos puedas utilizar que mejore el nivel de inflamación en tu organismo, y seguro estos niveles de inflamación al bajar van a disminuir los niveles de depresión que vos vas a tener o que vos vas a poder llegar a sentir a futuro. Tanta es esta relación entre inflamación y depresión que si vos haces un análisis de los marcadores de inflamación que existen en tu cuerpo, mientras mayores sean los valores, más riesgo de generar depresión y ansiedad vas a tener. Además, nos encontramos con que la persona depresiva promedio tiene 50% más elevados los valores proinflamatorios que las personas normales. Esto es importantísimo porque cuando nosotros medimos la serotonina en sangre o la dopamina en sangre, si bien no son las mejores maneras de medirlo, nos encontramos con que muchas veces las personas depresivas tienen valores normales de estas sustancias, con lo cual claramente acá hay algo que va más allá de el simple problema bioquímico de si una sustancia está baja o no está baja. Si te gustó este video, te invito a que pongas en práctica todas estas herramientas, o al menos las que vos puedas llevar a cabo fácilmente, y te suscribas al canal para todas las semanas ver videos nuevos sobre métodos alternativos para mejorar síntomas de la vida cotidiana y enfermedades crónicas.